también. Bueno, ahora sí, de nuevo, Dios me los bendiga. Quería darle las gracias al hermano pastor Pedro Coto por la oportunidad y la confianza, ¿verdad? Porque él confía en que yo ministre porque él sabe lo que nos ha enseñado, ¿no? Y cuando uno está seguro de lo que ha enseñado, uno sabe pues que las cosas se supone que funcionen bien. Y estamos aquí para compartir la palabra. No es para impresionarte, no es para que tú creas que yo sé más que tú o que yo me la sé toda, sino que vamos a compartir la palabra, porque por lo menos yo siempre que ministran aún los hermanos de aquí, siempre aprendo, porque yo no me la sé toda y siempre aprendo. Y las repaso en casa y entonces me he dado cuenta que algo que yo he oído 2500 veces, vuelvo y aprendo algo. Digo 2500 veces, quizá exageré, pero yo acepté a Cristo como mi Señor en el 1980. Hacen ya, a rayo, 44 años. Ahora digo yo como la canción, parece que fue ayer, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo. Ok. Vamos a compartir de la palabra, voy a compartir de tu palabra, pero voy a hacer algo que yo estoy seguro que yo nunca he compartido con ustedes. Voy a hablar con ustedes parte de mi testimonio. Y usted podrá pensar, pues testimonio de Chistri, porque todo el mundo sabe que yo soy medio jocoso, soy alegre, ¿sabes? Porque me bautizaron con agua, no fue con jugo de limón. El jugo de limón era para uno bebérselo. Ok. La historia se divide en antes y después, ¿verdad que sí? Tan así fue la influencia de Jesús que dice antes de Cristo y después de Cristo. Pues algo sucedió porque hay una división. Ok, ¿por qué quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio? Porque hay un Chistri antes de Cristo y un Chistri después de Cristo. Lo que ha cambiado en mí fue el interior. Lo demás se ha quedado un poquito más o menos igual. Porque antes de yo ser cristiano, pues yo siempre era jocoso. Y descubrí después que es una bendición que Dios me haya creado en esa forma y depositó esa alegría en mí, porque es una de las formas que yo he tenido siempre desde pequeño de llegar a muchas personas. A uno les caigo bien, a otros no les caigo tan bien, pero por lo menos o se ríen conmigo o se ríen de mí, pero causa alegría. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ok, pero para compartir con ustedes lo que sería parte de mi testimonio, pues tenemos que ir a la palabra, porque todo empezó con la palabra. Vamos a buscar, si pueden, Oseas 4:6. Son escrituras que, como le dije, hemos compartido muchas veces, pero uno siempre saca provecho y beneficio de estas escrituras. Vamos a buscar por aquí. Míralo aquí. Vamos a seguir. Dice así la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ok, estaban ignorantes de información, pero vamos a seguir leyendo porque eso es lo que hay, es una coma ahí. Digo, la mía tiene una coma, después sigue, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ok, esto está, si no me equivoco mucho, esto está en el permisivo. Así es que se dice, ¿verdad? En un texto permisivo. Porque Dios no te obliga, no te exige. Tú tomas la decisión de hacer lo que tú quieras hacer. Y cuando te dan una instrucción, aquí dice que desecharon, quiere decir que tiraron de lado, ignoraron, no quisieron seguir esa instrucción, la botó. Ok, y si te lees rapidito en el 6:6, aquí mismo en el libro de Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok, yo cumplo ahora 69 años, en mayo 28.
A veces me veo de menos, a veces me veo de más, depende. Sí, eso depende. Ok, yo fui criado en un hogar de principios, de valores, un padre muy tremendo papá, de verdad, tremendo papá. Él nos enseñó muchas cosas, muchas pues nosotros no las pusimos en práctica, por lo menos no delante de él, escondido, ¿sabes? Pero fui criado en un hogar como la mayoría de todas las personas en Puerto Rico. Pues yo me crié en Puerto Rico, tengo que hablar de aquí. Mi papá, natural de Morovis, mi mamá de Ciales. Así que el fruto que fui yo, más jíbaro que yo, es difícil. Porque esa gente viene del mismo centro de la isla, con unas costumbres bien arraigadas. Mis abuelos eran agricultores. Tuve mi abuelo por parte de mi papá, pues fue militar de la Primera Guerra Mundial y dio protección cuando se estaba haciendo el Canal de Panamá. Tremendo tipo, no era muy fácil, pero era tremendo tipo. Ok, para que tenga una idea de cuáles son mis raíces en ese momento. Pues nos criamos en un hogar así y éramos católicos, apostólicos, romanos y popular, que eso era bien arraigado. Sí, unos valores, unos principios, unas raíces, una cosa, pero bien tremenda. Entonces uno se cría con eso y entonces tú aprendes de lo que te enseñan porque eso es lo que tú estás viendo en tu hogar. Pero unos padres bien amorosos, cariñosos, no eran perfectos, qué bueno, pero bregaron con nosotros y nos transmitieron esos principios y esas cosas. Pues ¿qué pasa? Yo desde chiquito, desde pequeño, eso no hace tanto, siempre me gustó leer y me gusta leer. Para mí es tremendo, todo lo que cae en mis manos, yo lo leo porque es que me gusta. Independientemente de la información que haga, yo lo leo. Porque el pana mío que está por aquí, Pablo, dijo, oídlo todo y retén lo bueno. Yo oigo todo. ¿Cómo? Bueno, no es que estoy oyendo todo el mundo, vamos a aclarar, pero tengo la capacidad de que yo puedo leer y he aprendido a discernir bastante entre lo que me conviene y no me conviene. Pues yo decido a quién escucho y qué escucho. Ok, pues ya con esos principios, ya usted sabe, nosotros andábamos bastante derechitos cuando papi estaba, cuando él no estaba cogiendo curvas a veces. Ok, pero ¿qué sucede? Eso se arraiga tanto en uno, si la palabra está bien dicha, eso echa raíces en uno. Y ya a los 7 años hice lo que llaman la primera comunión, prácticamente obligado, porque como les dije, yo leía, mi papá tenía una Biblia, que aquello yo no he vuelto a ver, no digo que no la hay, yo no la he vuelto a ver. Era una cosa así de alta, de gorda, como del grande de esto así, y una cosa bien larga, y tenía muchas fotografías. Entonces, a mí me gustaba leer. Y como papi nos inculcó y nos enseñó y nos dijo que esa era la verdad, porque de acuerdo a lo que él aprendió y le enseñaron, esa era la verdad. Entonces mi papá la tenía abierta en el cuarto, encima de la cama, le ponían unas flores de azucena que olían bien bueno y tenían hasta una copa de agua al lado. No sé para qué, pero la tenían. Y uno se crió viendo eso. Y eso era un libro que había que respetarlo, porque eso fue lo que papi nos enseñó. Pero yo cogía el libro y como era para leer, él sabía que yo leía, pues yo leía. Y entonces, desde los 6 años, que fue que yo empecé a leer, porque mi tía me enseñó, yo noté unas cosas que lo que decía allí era distinto a lo que yo oía en la iglesia. Aunque usaban una Biblia más pequeña, pero era distinto. Y citaban la página como la que yo cité ahora. Entonces, cuando tú leías, puede ser que tuviera lo mismo escrito, pero la interpretación era distinta. Entonces, como decían en el campo, yo me quedaba patidifuso. Patidifuso es como medio confundido. ¿Tuví o no tuví? Si tuví, no me acuerdo. Ok, entonces yo volví a casa a comparar con lo que yo estaba leyendo. Entonces, no solamente lo que decían allá. Ay, al principio era en latín. Una cosa que tú no entendías. Y lo único que uno entendía al final cuando decía amén, era lo único, lo otro no se entendía. Y no es que me estoy burlando, ni quiero faltar el respeto. Y si alguien va a ver esta grabación, no es que quiero ofender ni faltar el respeto. Estoy diciendo cómo fue mi vivencia y mis principios antes de Cristo. Ok, pues ¿qué sucede? Que como nos criamos en ese ambiente, en una ocasión yo confronté a mi papá, porque yo veía unas cosas que hacían
los que llevaban esta palabra y no tenían nada que ver con lo que decía aquí. La santidad la guardaban solamente la aparente santidad en la iglesia, pero nosotros cogíamos más que un puerco suelto, es un refrán de campo. Nosotros teníamos mucha libertad de papi, porque él confiaba en lo que nos había enseñado, confiaba en nosotros. Entonces nosotros no podíamos perder esa confianza, porque no todos los papás lo hacían con los hijos. Papi nos llevaba a todas las playas en Puerto Rico y no había expreso, nos dedicaba tiempo, siempre fue tremendo papá. Y nosotros pues fuimos un poquito mejor que él y los míos han sido un poquito mejor que yo. Sabe que la cosa se va mejorando. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo estoy viendo tres cosas: lo que dice la Biblia, lo que aquel interpreta, pero lo que estaba haciendo. Y vi muchas personas que supuestamente eran religiosos, lo que uno le llamaba, con doble vida. Nosotros íbamos a bañarnos un charco por allá y allí veníamos el tipo con otra novia que no era la esposa ni los hijos. Pero ¿cómo es eso? Entonces uno pequeño que ya ha aprendido unos principios en su casa, esto como que te choca. Oye, acá, tú eres lo que tú haces, no lo que tú dices. Y eso lo vimos muchas veces. Entonces como que creo, yo no diría que rebeldía, pero un poco de como de apatía. Ok. Yo estaba molesto con el sistema, no con Dios, que es lo que veo en estos días, porque con las enseñanzas que ha traído el pastor, yo he podido compartir con otras personas y lo que me dejan ver es eso, tan molesto con el sistema religioso, no con Dios. Es el sistema, la forma en que han enseñado y han proyectado esto, que lo que está trayendo es más confusión que nada. Por eso doy gracias por la enseñanza que nos trae el pastor, y no es que quiero darle coba. Yo he compartido con Martanín y Pedro por los últimos 44 años y tengo que decirles que siempre se han mantenido vertical. Porque tengo enseñanzas en casa, en cassette, de cuando éramos menos viejos, ¿sabes? Y las he oído y las he comparado. Y lo que ha cambiado puede ser el método que trae la enseñanza, un CD, ¿cómo es? Un cassette de los antiguos, pero la esencia es la misma, porque está basado en la palabra. Aquí yo no estoy viendo que estén haciendo, qué sé yo, una cuestión como para querer llamar la atención sobre ello. No, es sobre la palabra. Aquí el que no aprende es porque no quiere, porque aquí se enseña. Si no estás de acuerdo, pues busca información, infórmate a ver si lo que él dice es verdad o no es verdad. Pero no venga a criticar y hablar, porque conmigo ha funcionado y yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Ok, pues entonces yo me pongo a leer la palabra, la Biblia. Tenía 6 años y medio más o menos. Cuando papi llega del trabajo, él se molestó porque tenía la Biblia en la mano. O sea, no le gustó, pero no le gustó en el sentido de que yo la cogí sin permiso, vamos a aclarar. Pero como él sabía que me gustaba leer, me dice, ¿qué tú haces? Papi, estoy leyendo. Ay, qué bueno, eso es bueno que aprenda, me dijo. Y le digo, 6 años y medio, papi, este libro es la verdad. Y él me dijo, sí. ¿Y hay que creer esto? Sí. ¿Se supone que uno viva por esto? Sí. ¿Y hay que obedecer lo que dice esto? Yo estaba jeringando mucho. ¿Y hay que vivir por lo que dice esto? Sí. Pues te voy a hacer una pregunta, papi, con mucho respeto. Con respeto porque papi era tremendo papá, pero voy a ir con lo que voy a decir. Voy en contra de la autoridad de la casa, que siempre fue muy buena autoridad. Le digo, papi, si esta es la verdad y esto hay que seguirlo, y esto importa, y esto nos influye, ¿por qué tú le estás prendiendo velas a esa imagen que tiene ahí que le mandaste a hacer con fulano, que era un artesano bien famoso en Puerto Rico, que ya murió? Y papi abrió los ojos y me miró y me dijo una palabra que yo no lo voy a repetir aquí porque me botan y me censuran, pero fue la que él me dijo. ¿Sabe por qué? Porque le toqué la llaga, porque él está compartiendo con nosotros lo que a él le enseñaron. O sea, no es culpa de él, en cierta forma, porque él pudo haber buscado un poquito más, pero como antes nos dejábamos ir por lo que decían los mayores, y papi en eso era bien respetuoso, nos lo enseñó, lo demostró, lo vivió, pues él pensó que yo lo estaba ofendiendo, porque voy en contra de todo lo que le enseñaron, pero yo estoy leyendo lo que ahí dice, y como él dijo que eso había que creerlo. Mira, aquello fue tremendo, papi se molestó bien duro. No, que eso fue lo que me enseñaron. Y formó un revolú. Yo hasta me asusté. Y bueno, pero tomé la decisión de no creer lo que estaban diciendo los religiosos. Me puse como un poquito medio rebelde.
siempre me llamó la atención las iglesias evangélicas, porque como que había un orden distinto. Las muchachas que estaban en otras iglesias no eran feas, pero se veían menos lindas que las que estaban allí. Entonces me llamaba la atención. Entonces en esa época que yo era chamaco, estoy hablando 60 y pico de años atrás, porque yo tengo 69, tenía 6 años. Ok, era como un reto uno visitar la iglesia evangélica, porque ahí no era que yo me congregaba, yo iba a la otra, aunque no estaba de acuerdo. Iban y nos sentábamos, pero la gente, las muchachas eran lindas, pero los que estaban al frente eran una gente seria, que en el campo decían que estaba más serio que el mocho de cortar jabón. Imagínate. Y entonces uno veía a esa gente, era como si estuvieran presionados, una seriedad, miraban a uno y tú no sentías respeto, tú lo que sentías era miedo, por lo menos eso es lo que yo sentía. Y entonces uno estaba como, tengo ganas de ir, tú vi, voy o no voy. Ok, en esa ambivalencia estuve mucho tiempo. Como te dije, que a mí me gusta leer, pues fui creciendo. Entonces yo coleccionaba lo que llamaban antes paquines, ahora es cómics. Perdón. Antes eran paquines, ahora son cómics. Yo tenía muchos por serie. Entonces repartían en todos los sitios unos trataditos que se llamaban chic, tratados chic. Y eran como unos libritos chiquitos y yo los coleccionaba. Y yo compartí esto con Pedro anoche. Ok, había algo en esos tratados que a mí siempre me llamó la atención. Y es que después que los leía, al final decía, ¿quieres entregar tu corazón a Cristo? Entonces yo sabía que yo quería, pero yo no sabía. Entonces nadie me explicó, nadie me decía. Entonces yo pensaba, el corazón no está exactamente aquí, está más un poquito más para acá, prácticamente en el medio, pero sí para el lado izquierdo. Entonces yo decía, ¿y cómo yo saco esto y lo entrego? Y así me jalaba los pelitos. ¿Cómo yo entrego esto? Entonces, ¿qué pasa? A los 15 años yo dejé la escuela. Y usted dirá, este tipo es loco. Sí, yo dejé la escuela porque me sentía como aburrido. Era buen estudiante, yo leía. Yo era un estudiante bastante sobresaliente, pero a la misma vez era una combinación de títere. Y entonces, ¿qué sucede? Que las cosas, no es que yo me afecté en las notas, vamos a aclarar, pero como que muchos maestros nunca me tomaron en serio para que yo fuera el estudiante que me llevé ese premio por buenas notas, porque tenía notas excelentes, pero mi conducta muchas veces ellos no la aprobaban, aunque yo no le faltaba el respeto a los mayores, pero siempre fui jocoso, siempre fui alegre, y mis hermanos también, porque tuvimos un papá que nos enseñó así. Ok, pues yo leo eso y me lo llevé para el trabajo. Entonces empecé a los 15 años en los muelles. Mi papá me llevó al muelle a trabajar porque mi papá hizo como el pastor Pedro. Pedro me dejó ministrar aquí hoy porque él sabe que yo he aprendido de la palabra y yo he cogido dos cosas bien en serio. Una ha sido las cosas del Señor, aún con mi ser jocoso, y el matrimonio. Llevo ya para 46 años de casi felicidad, nos ha ido bien. Sí, pero hay que ver a la que tú le llamas felicidad. Ok, y lo he cogido en serio y me ha funcionado. Todavía estamos ahí. ¿Sí? Ok, pues yo llevé esos trataditos para el trabajo y compartí. Y resulta, mi papá confió en mí porque él sabía que nos había enseñado. Pero tú coges un jovencito de 15 años, criado en un campo, meterlo a una zona portuaria, que había droga de todas clases, armas, allí había todo lo malo que tú puedas creer. Allí había homosexualismo, allí había lesbianismo. No estoy hablando mal de ello, estoy diciendo lo que había al sitio que yo llegué a los 15 años a trabajar. Allí habían armas de todas clases, allí había de todo, pero nadie daña a nadie, eso es mentira. Puede influenciar, pero no determina. Tú eres el que decide, la decisión la tomas tú. Pues ¿qué sucede? Noté que había mucha gente de distintas religiones. La religión que tú me digas, allí la había. Ok, y entonces pues yo tenía esa coraza y noté algo. Todo el mundo me quería en su religión. Pues algo bueno había, ¿verdad? Me querían en su religión. Pero yo quería saber qué era darle el corazón a Cristo. Y entonces cuando hice la pregunta, porque me ocupé de ir uno a uno, porque eran muchas religiones, todo el mundo me dio su versión, no lo que yo quería oír, que era explícame cómo lo hago. Bueno, pues decidí ir a visitar un pastor evangélico más arriba de mi casa y a él le pregunté,
porque se sabe, es el pastor. Pues le pregunté, te voy a decir lo que él me dijo. Ok, dar tu corazón a Cristo. Pues te voy a decir, no puedes beber, fue lo que me dijo. Yo no bebo. No puedes fumar, yo fumo, yo nunca he bebido. O sea, nunca he bebido. Nunca fui alcohólico y nunca he fumado en mi vida. Ni fumé, ni huelí, ni bebí. Así que estamos ahí, cubro todas las bases. Ok. Pero entonces me dijo, pues no puedes fumar. No, yo no fumo. No puedes beber. No, yo no bebo. No puedes hablar malo. Bueno, yo tenía un repertorio muy colorido. Yo le dije, pues, fui honesto, porque yo quería saber. Puedo empezar a bregar. Ok. No puedes ver revistas frescas. Yo las coleccionaba también, honestamente. La revista fresca que yo veía, ¿sabe cuál era? El Chopper que sale ahora los domingos. Mujeres en ropa interior. Eso, yo tenía la última. Eso tú lo consigues los domingos en el Chopper. Pero yo las tenía. Ok. Pues está bien, yo salgo de eso. Me dice, no puedes pelear. Ya te está dañando la cosa. Es que yo no buscaba pelear con nadie, pero tampoco las evitaba. Ok. Me dice, tienes que usar corbata. Ya esto va mal. Tienes que usar camisa manga larga. Ay, la palabra que yo pensé no la voy a decir porque me censura. Ok. Pues está bien, yo hago eso. Me dijo, ¿eres cristiano? ¿Tú quieres hacer eso? Sí. Pues ya eres cristiano. Fue el primer pastor que me regaló una Biblia pequeñita en español con un cipercito. Me dijo, los servicios, eso fue un jueves, los servicios empiezan mañana. Pues ya mañana yo voy para la iglesia. Pero tuve que hacer lo que él me dijo en contra de mi voluntad, porque yo quería darle mi corazón a Cristo. Yo estaba entusiasmado con eso. Y yo me sentí el más aleluya. Y salí de casa, como él dijo, manga larga, corbata, bien chulería. Yo veía la Biblia aquí. Ya está. Entonces yo decía, ¿cómo es? Dios te bendiga. Y yo decía, Dios te bendiga. Como que cambié el tono de voz. Ya no era chistrí. Ya yo era un muñeco, vamos a ponerlo así. ¿Y qué sucede? Nosotros siempre nos sentábamos más arriba de casa de papi, en unos muros que había en la carretera, a planear las travesuras. Ok. Y allí estaba, empezando por mi hermano, que era el segundo líder. Ya tú sabes quién era el primero. Y todos los otros que estaban allí. Entonces cuando yo paso, empieza el bachateo. Mira la aleluya, te entregaste, porque eso era lo que decía. Y a decirme malas palabras, a empujarme, a desafiarme. Aleluya, café puya, ya tú sabes, la mamá tuya y un montón de cosas. Y yo como soy evangélico ahora, pues tengo que soportar, porque había que aguantar. No, hay que soportar todo. Fue lo que enseñaron. Yo pues soporté con ganas de pelear. Pues llegué a la iglesia, fui al primer culto, aprendí a decir aleluya, me moví. Y estuve como casi 6 meses. Y al mes de estar yendo a la iglesia, me hicieron presidente de la sociedad de jóvenes. Y yo no sabía nada. Yo lo que sabía que usaba corbata. Todo lo que me enseñaron. Ok. Pero ¿sabes qué? Yo me sentía igual. Tenía ganas de hacer las mismas cosas. Muchachos, yo anhelaba volver a hacer las cosas. Y llegó un momento que me di cuenta que yo no tenía nada, que yo estaba vacío. Que eso fue un engaño. ¿Y sabe qué? No volví. Fui a mi casa ese jueves, tiré la Biblia por allí, que yo no sé ni dónde cayó. Y el viernes, ¿para dónde va Chistrí? Para los muros. Y el que me encuentro es un pan allí que durante esos 6 meses me hostigó, me empujó, me desafió a pelear, hasta me escupió. Y cuando yo llego donde él, viene con la misma maraña, yo lo bloqueé y le metí un puño en esta parte aquí, porque mi intención era eliminarlo. Y es un punto, si tú sabes cómo dar, puede eliminar la persona. Ok, pero no es de eso que estamos hablando. Pero yo lo hice con esa intención. Y el hombre cayó al piso y me dijo, ¿tú eres evangélico? Era. Yo me salí ayer. Oye, ya yo no soy, yo era. Era. Sí, me salí ayer. Suena jocoso, pero fue una realidad. Y ahí dejé de buscar del Señor. No leía ni la Biblia. Leía todo menos la Biblia. Ok. Me casé, seguí trabajando, un montón de chulería. Y viene de nacimiento mi primera hija, que fue Yarlín. El parto se presentó bien difícil porque Yarlín nació de nalga. Lo primero que yo vi de mi hija fueron las nalguitas y no es un parto normal, bien complicado. Mi suegra, hubo un señor
vaya, cubano, de apellido Brunel, que le ministró la palabra. Y entonces, pues mi suegra fue a la iglesia y allí aceptó al Señor. Yo soy otro revolú. Tú ibas y eso era la Biblia ahí, con buena intención, pero ya yo estaba medio rebelde. Y me dijo, mira, Gelo, porque la familia me dice Gelo, vamos a ponerle en oración la nena porque alguien está bien en peligro. Ok, pues pusieron la nena en oración. Yo estuve presente en el momento del parto de mi hija. Tengo fotos en casa que tengo evidencia de lo que estoy diciendo. Y allí, gracias al Señor, la muchacha nació. Nació de nalga. Lo primero que yo vi de Yarlín fueron las nalguitas. Y salió ahí. Y entonces ahí nació la muchacha y mi suegra bien contenta. Entonces, mira el gancho que me tira la suegra. En la iglesia quieren conocer la nena por la que estaban orando. Ese fue el gancho. Oye, le salió bien. Bueno, pues yo dije, pues, tu mamá se metió en eso, ahora nos chavamos. Bueno, vamos para allá, está bien. Y fuimos para salir del paso, porque Evelyn quería que fuéramos. Y fuimos a las 18. Y entonces, ¿qué sucede? Pues allí vieron la nena. Y todo el mundo, qué linda. Y el hombre que estaba ministró. A mí me llamó la atención porque le estaba diciendo cosas que en esa forma yo nunca las había oído. Y eso me llamó la atención. Pero no terminó. Él no terminó esa enseñanza. Y yo lo que dije, diache. Bueno, Evelyn me dijo, mi suegra, ¿te gustó? Sí, pero voy a tener que venir del domingo a ver cómo el tipo ese termina esa enseñanza. Bien despectivo también. Era medio charlatán. Y entonces ella dijo, pues está bien para ver cómo el tipo ese termina. Ella me siguió el juego. El otro domingo yo fui a ver cómo el tipo termina. ¿Y sabe cómo terminó? Haciendo un llamado. Y lo que aquel hombre dijo allí, de verdad yo nunca lo había oído en esa forma. Pero él cometió lo que yo diría que fue un error. No fue un error, pero yo lo digo así. Él dijo, voy a pedir de favor que todo el mundo incline la cabeza, cierre los ojos. No quiero a nadie mirando. Yo obedecí en parte. O sea, yo bajé la cabeza, cerré los ojos, pero volví a abrir. Yo quería ver que nadie estuviera mirando. Y nadie estaba mirando. Y yo, wow, que obedecen. Y él dijo, si tú quieres saber lo que tienes que hacer para darle tu corazón a Cristo, ahí sí que yo los abrí. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo me volví como un oído gigante. Porque este tipo va a decir algo que yo estoy buscando desde que yo tenía unos 6 años. Y ya yo tengo 25 años. Y ahí alguien va a decir lo que yo quiero oír. Y eso era un oído gigante así. Y cuando él dijo, todo lo que tú tienes que hacer para dar tu corazón a Cristo, levanta tu mano derecha donde tú estás. Yo no voy a decir lo que yo dije en el momento, pero yo dije, diache, tan fácil que era esto. Dije una palabra fea al principio. Tan fácil que era esto y nadie me lo explicó. ¿Y sabes qué? Yo alcé la mano. Y él dijo, veo esa mano. Yo pensé dentro de mi embustero, porque eso alzar y bajarle fue lo mismo. ¡Fiu! Una cosa, pero lo hice, asustado. Porque era fácil. De momento veo que él dice, veo esa mano. Entonces yo tengo a mi dueña, Arlen, cogida así de esta mano. Y la bebé estaba en una canasta aquí. Y veo esa mano. Entonces cuando yo miro así, Arlen está bajando la mano. Entonces yo me acerqué un poquito amedrentador. Tú alzaste la mano. Ella me dijo, sí, pero yo le apreté la de ella y hasta ahora estamos ahí. Fue una buena decisión. Y yo le comentaba ayer al pastor que cuando yo venía por la puente de la Constitución, era la misma carretera. Oye, pero yo le digo a Arlen, mira, tiraron brea en lo que estaban allí, la brea estaba negra. Y era que la veía más negra, era la misma. Y Arlen me dice, sí, yo también. Pues nueva la brea. Y seguimos. Y entonces cuando veo la carretera, la línea blanca, se veía un blanco radiante, pero era la misma. Y los colores se veían distintos. ¿Y sabe qué? Que hasta este momento que estamos hablando, sigo viendo los colores en ese color. Y no quiero impresionarte para querer ser más espiritual. Estoy diciendo lo que ha pasado conmigo desde ese día. Y eso fue una cosa tremenda. Y tú rápido quieres compartirlo. Ok. Empezamos a buscar del Señor y empezamos a aprender. Y doy gracias a Dios que fuimos a una iglesia que nos enseñaron desde el principio la palabra. Entonces lo que empecé a aprender era distinto a lo que yo aún en ese momento veía. Estamos hablando 44 años atrás.
Entonces tú quieres compartir estas buenas nuevas y te encuentras que estás chocando con una pared cristiana, una pared de religión. Porque todo lo que hay, lamentablemente, la mayor parte de las veces es apariencia, es externo. Todo el mundo tiende a obedecer las instrucciones que da la institución religiosa, la organización religiosa a la que pertenecen y no lo que dice la palabra. Te das cuenta que es una religión cuando tú tienes que añadirle algo al sacrificio. Y me refiero cuando tú tienes que cambiar tu forma de vestir. Y tú tienes que dejar de hacer cosas o tienes que hacer cosas, pues tú le estás añadiendo algo al sacrificio. Cuando aquí dice que fue completo, que fue eterno, una vez para siempre, pues es la diferencia entre tú creer la palabra porque te enseñan bien o tú creer una religión porque enseña lo que dice la institución religiosa a la que pertenecen. Entonces, esto está tan arraigado en ellos como estaba en mí cuando yo muchachito, que se hace bien difícil tú a tratar de sacar las personas de ahí. No es porque tú crees que te la sabes todas. Tú quieres compartir una verdad, pero es tan arraigado en eso que se hace difícil. Se hace bien difícil. Y últimamente yo me puedo considerar un albañil cristiano, porque estoy tapando rotos que han hecho otros cristianos con su religiosidad, por no pasar tiempo estudiando esto. Mira, estudia aquí. Ok, vimos por la palabra la posición en la que yo me encontraba. No es que yo era ignorante, yo sabía muchas cosas, pero de esto era ignorante porque no me explicaron. Cuando me explicaron, pues dejé de ser ignorante porque empecé a buscar la palabra. Ok, dice, búscate en Juan, el libro Juan, libro de Juan, 14:6. Te estoy hablando del antes, ya te dije el antes, ¿verdad? Antes de venir a Cristo. Uno ponía en práctica lo que uno aprendió en la casa. 14 aquí. Ok, aquí está Jesús hablando a una pregunta que le hizo unos discípulos. Y esto a mí me fue bien claro, porque esto me cambió hasta ahora el panorama. Jesús le dijo. Jesús, ¿quién dijo? Jesús dijo, ¿verdad? Pues hay que escucharlo porque él dijo, él habló. ¿Qué dijo? Lo que dijo, pues, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, y nadie incluye a todo el mundo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve? Dice, si me conocieres, para tú conocerlo tienes que buscar la información porque muchos no la tienen. Está disponible, pero hacen lo mismo de la escritura que leímos antes. La desechan porque le hacen más caso a su religión que a lo que dice aquí. Pero mira lo que dice. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora, desde este momento, le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo le hemos visto? A través de su palabra, porque lo hemos aprendido aquí. Nos han dado evidencia. Ahora, usted ha sacado tiempo para estudiar esas notas que usted tomó para ver que esto sea así, poder compartirlo. ¿Verdad que no? Muchas veces. No estoy diciendo que ustedes no lo han hecho. Estoy hablando en general. Muchos cristianos no lo hacen. Se ocupan de compartir su religión, sus creencias, su convicción, pero no la palabra. ¿Y sabes qué? Que aunque muchos están compartiendo lo que ellos creen que es la palabra, están perdidos porque no han dado su corazón a Cristo. No están en el camino, ni en la verdad, ni en la vida. Están en el camino, pero no el de él, sino el que dice la institución. Y lamentablemente esto está pasando. Y yo sé que la enseñanza que se da aquí, mucha gente, yo sé qué pasa. Los religiosos, muchos de ellos no están de acuerdo. Pero es que el hombre de Dios tiene que satisfacer la palabra de Dios, no a las personas. Si vamos a quererle caer bien a todo el mundo. Yo sé que yo a veces, aunque sea un billete de 100, no caigo bien. Aunque sea un billete de 100. Porque no todo el mundo está de acuerdo conmigo. O que tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero hazte una cosa, en vez de criticarme, infórmate, busca información para que tú averigües que lo que yo estoy diciendo es verdad. Puedes estar en desacuerdo conmigo, no hay problema. Yo no tengo ningún inconveniente. Un desacuerdo lo he tenido yo hasta con mi esposa. Eso no es inconveniente ninguno. Pero no puedes refutar la palabra de Dios. No busques religión, busca la palabra, ilústrate, instrúyete, no la deseches, como la escritura que leímos al principio, por cuanto desechaste. Que tienes una Biblia, pero no tienes la información. Pues busca la información, no te molestes conmigo. Eso es parte del antes.
Cuando yo descubrí estas escrituras, honestamente las he puesto por práctica. ¿Quieres que te diga algo? Funciona. Yo podría darte un montón de testimonios en mi propia salud, mi propio cuerpo, que aún los médicos no han podido dar explicación de qué fue lo que pasó. Solamente un doctor en una ocasión, lo que voy a decir fue porque me lo dijeron. Me dicen que Arnaldo fue al hospital que yo estaba, pues yo no me acuerdo. Y se acostó sobre mí, creo que fue, ¿verdad? Y declaró la palabra. Yo lo digo porque mi esposa me lo dijo, pues yo no lo vi. O sea, yo lo digo porque ella me lo dijo. Ok. Y funcionó. Solamente un doctor me dijo estas palabras. Chistri, yo no soy cristiano como ustedes, como tú y tu esposa. Te hicimos 60 pruebas. Me sacaron 60 tubos de ensayo de sangre de mi cuerpo. Oye, 60 tubos de ensayo, que son más o menos comparando como el dedo mío. No saco este porque dicen que es malo. El tubo de ensayo es más o menos así de grueso. Oye, me sacaron 60 tubos. Él me dijo, mira, yo sabía que esas pruebas existían. Yo nunca lo había hecho, es la primera vez. ¿Y sabes qué? Todo salió negativo. Hasta la prueba de embarazo me salió negativa, para que tengan una idea. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando yo no estaba consciente de dónde estaba, veía, yo miraba pero no veía porque no entendía, estaba desorientado. Lo único que Arlene me dice que yo estaba hablando en lenguas. Y la palabra dice que aunque tu mente quede desconectada, no entiende, pero tu espíritu está hablando con el jefe, con el dueño, con papi. ¿Sabe por qué? Porque lo aprendí ¿dónde? En la palabra y en la iglesia. Porque hubo una persona que se ocupó de aprender esta palabra y compartirla conmigo y ha sido de bendición. Por eso es que le agradezco. No es que le estoy dando coba, es que es la verdad. Hay que decir las cosas como son. Ok. Entonces, en 2 de Corintios 5:17, un poquito para adelante, por favor. Ok. Esto es lo que sucede y muchas veces no se explica cuando tú das tu corazón a Cristo. Lo hacemos, entonces que lo hicieron como conmigo. Te dan todas las instrucciones, te dan todas las leyes del concilio, pero no te explican esto. De modo que si alguno está en Cristo, no en religión, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto, todo lo nuevo que llega a ti por medio de la palabra, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, no por la religión, no por lo que te ponga, no por lo que no te ponga, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Te dio un ministerio para que tú compartas la palabra, no la religión. Lo que estamos compartiendo es religión, no palabra. Yo tuve la oportunidad en un par de ocasiones de ir con nuestra hermanita Olga a ministrar al auxilio mutuo al hospital. Allí muchas veces prohíben la entrada de la Biblia por los mismos cristianos que van a formar un culto de alboroto en los cuartos. Forman un revolú. Entonces alteran al paciente. Fuimos allí a ministrarle a un par de personas y no fuimos con religión, fuimos con palabras. Vimos resultados, ¿verdad, Olga? Pero no es porque somos buenos, somos los mejores, somos especiales. Fue porque fuimos a compartir lo que aquí dice. Y el Señor, como contaba con nosotros, sabíamos que tenían el respaldo de Él, pero Él decía, estos dos van para allá y van a formar la tangana. Él confiaba más en nosotros que nosotros en Él, pero funcionó. Y vimos la palabra en acción y fuimos testigos de eso y somos testigos, por eso lo compartimos. Y entonces dice que Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, un grupo completo. Dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces he visto personas allí llevando condenación a un tipo que está allí condenado porque no sabe lo que está pasando y vuelven a hundirlo más con la religión. Y el tipo lo que está molesto con el sistema, no con Dios. Porque yo he comprobado que cuando le hablo la palabra de Dios, el individuo me escucha. Y no es porque yo soy especial. Le jové la atención porque él está molesto con el sistema religioso, no es con Dios. Yo le estoy hablando de Dios.
Entonces, el Señor me ha dado esa gracia que puedo compartir, que Él se da cuenta y dice, este viejo calvo aquí me está diciendo algo que yo nunca había oído. Porque lo entiendo, porque yo pasé por eso. Por eso quise compartir con ustedes esto, cómo esto cambió mi vida cuando yo lo permití. Mientras yo no lo permití, no funciona. No te vistas que no va. Puedes vestirte como te dicen en el concilio, hacer lo que el concilio diga, pero si no haces lo que aquí dice, te vas a quedar peor, porque vas a tener encima la condenación. Ok. Yo quería comparar algo un momentito, porque aunque yo no tengo prisa, tampoco voy a extenderme mucho. Tengo varias escrituras aquí, voy a usar un par de ellas. Voy a tomar el atrevimiento de hacer una comparación, como era Chistri antes, como es Chistri ahora, con el apóstol Pablo. Entonces usted dirá, ahora sí. Chistrito, ¿usted va a comparar con Pablo? Pues te voy a decir algo. Pablo y yo, y ustedes, tenemos muchas cosas en común. Somos hijos del mismo Padre. Fuimos lavados por la misma sangre. Estamos haciendo lo mismo que Él hizo. Lo único que pues, hasta ahora, y espero que no pase, es recibir las pedras. He recibido el rechazo, he recibido el desacuerdo de las personas, he recibido hasta algunas malas palabras. Pero he recibido pedras. Es más, lo mataron, dice la Biblia. Yo no espero llegar a las 7. Digo, si hubiera que hacerle uno, ¿verdad? Pero cuando me comparo con él, no es que yo me creo mejor, porque la responsabilidad que él tenía fue más grande que la mía. Y el trabajo que él hizo fue bien tedioso, pero él lo hizo, porque hubo el Pablo antes de Cristo y el Pablo después de Cristo. ¿Por qué me quiero comparar con él? No es que quiero echarme las que soy mejor que él. Lo que quiero es que vea una semejanza antes de yo conocer a Cristo y Pablo, lo que hacíamos antes de conocer a Cristo y el cambio que hubo en nosotros después. Entonces, cuando buscamos la palabra, búscate en el libro de los Hechos 7. Hechos 7. Espérate, me fui demasiado. Vamos para atrás. Libro de los Hechos. Estas paginitas a veces como que se me pegan. Ok, Hechos 7. Hechos 7, 58. Puede ser que haya más información más atrás. Yo no voy a decir ahora que fue que busqué, pero cuando me puse a comparar y buscar, esto fue lo que un poquito más atrás que encontré, que habla de Pablo. Quizá hay otras cosas, pero yo voy a decir lo que yo encontré. Ok, dice... Aquí está sucediendo una situación cuando fue que mataron a Esteban. Por hacer lo que estamos haciendo, por compartir el evangelio, no la religión. Como le tocó el área de la religión, pues se encandilaron y mira lo que hicieron. Dice aquí, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos, ¿qué testigos? Los testigos de la religión. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Era un joven. Cuando yo conocí al Señor, yo también era joven. Y cuando yo fui a aquella iglesia buscando orientación, yo era joven. ¿Qué quiere decir con eso? Que eso fue de hace mucho tiempo que yo estaba buscando y la religión me bloqueó. Lo mismo le pasó a Pablo. Ok, miren el 8.1. Ahí mismo, 8.1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban, en su muerte. Consentía, quiere decir que estaba de acuerdo, lo apoyaba y lo único que no le dieron break fue a tirar piedra, porque tiraron tantas piedras que no le dio tiempo a tirarla de él. Lo mataron antes de que él llegara. Ok, dice, y en aquel día, en ese día, eso fue como abrirle la puerta al mismo diablo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuáles eran los que estaban en Jerusalén? La gente que estaba compartiendo la palabra que había traído Jesús, no la religión. No estaban compartiendo religión, la palabra. Ok. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, porque esos sabían en lo que habían creído, aunque no estaban tan claros como tenían que estar, pero tenían unos principios y unos valores, más tenían la palabra que Jesús les había dado, se les infundía un poquito de valor. Ok, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Mira lo que hizo el religioso. Cogió vuelo con esa muerte porque él pensó
que estaba corrigiendo lo que estaban hablando mal de Dios y de la religión, porque él era bien celoso con su religión. Y él sentía que estaban faltando el respeto. No es que él era malo, él pensó que estaba trabajando para Dios. Ok. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Nosotros no lo hacemos ahora mismo para ir a predicar la palabra. A veces vamos y repartimos tratados, pero no estamos yendo casa por casa como hace una organización que hay aquí, que hacen el trabajo y no están llevando el conocimiento verdadero. Y si no lo hacen, no te vistas que no va a entrar, porque tú estás siguiendo las instrucciones que te da tu concilio, tu institución religiosa. Aunque estás haciendo algo de lo que dijo Jesús, no estás llevando la palabra de Jesús. Y es lamentable, pero es la verdad. Entonces yo he estado en desacuerdo, he tratado de compartir con ellos no es que he tratado, he compartido, me rechazan, pero no me están rechazando a mí me rechaza cualquiera, al jefe que están rechazando. Dice, y los entregaba en la cárcel, mujeres y hombres los entregaba. Ok, ese es el 758 más 1, 8 del 1 al 3. Ya lo leímos, ¿verdad? Que Saulo asolaba. Ok. Búscate más adelantito el otro capítulo, el 9. Ya mismo nos vamos. Ok, mira el 1. Sigue hablando de Saulo, porque Saulo le cogió el gusto a esto. Eso fue como comer gofio, le gustó y siguió. Como vio que le funcionó, tuvo un respaldo ¿de quién? De los religiosos. Él se sentía el héroe de ellos. Y ellos decían, como este tipo es un bravo, olvídate de esta, vamos para adelante como el elefante, pero sin trompa. Ok, mira lo que dice aquí. Dice, Saulo respirando aún amenazas, respirando. Quiere decir que él estaba destilando un odio. Los mato, porque ya todo el mundo lo aplaudió con lo primero y la primera muerte le gustó. Él consintió. Ese tipo va botando espuma por todos lados. Ok. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Le pidió ¿qué? Cartas, le pidió autoridad, le pidió permiso legal. Le dieron un affidavit, sí, para que lo hiciera. Cartas para las sinagogas de Damasco, a fin o con el propósito de que si hallase algunos hombres o mujeres, hace una separación, hombres o mujeres, o sea, los dos, hombres o mujeres, dice, de este camino los traigase presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino a seguir haciendo las atrocidades, mira lo que pasó aquí. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Esta luz fue distinta a todas las que él había visto, a la luz solar, a la luz de los candelabros que usaban. Fue una luz distinta que causó que él conociera que había alguien superior que trajo la luz. Por eso fue que dijo, le dijo estas palabras, ¿quién eres, Señor? Quiere decir que el individuo, aquellos vieron el resplandor de la presencia de Dios, pero él vio la figura. Él la vio. ¿Quién eres? Le dijo. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces, él temblando y temeroso, lo que no hacemos a veces muchos cristianos, temeroso, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a la disposición porque en esa visión que él tuvo, yo estoy seguro que él vio algo que él tenía que hacer y era obediencia, porque a mí me pasó. Por eso me atrevo a compararme con él, en el sentido de que cuando aquel hombre dijo, ¿tú quieres saber lo que tienes que hacer para dar tu corazón a Cristo? Pues yo me volví un oído. Este va a decir algo que yo hace tiempo estoy buscando, que nadie me ha dicho. Pues a este le pasó lo mismo. ¿Quién tú eres? Al que tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo él? A los que hablaban la palabra de Jesús. Pues él se asustó. Este es. ¿Qué quiere que haga? Pues metió la pata. Ahí él se aflojó. ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque entendió que este tenía una orden para él, que había que obedecerla. Porque él está persiguiendo a los que están hablando de este. Pues él entendió, los ojos le fueron abiertos.
A mí me pasó, por eso fue que me comparé. Y entonces, mira lo que sucede. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hay un lugar donde tú vas a aprender. A mí me pasó. Mi suegra, dirigida por el Señor, nos invitó donde ella tuvo el encuentro con el Señor. ¿Y sabe qué? Allí tuvimos el encuentro también. No ese mismo día, pero lo tuvimos allí. Y somos producto de eso. Y hemos seguido en esta casa porque estamos aquí aprendiendo siempre. Ok. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, pero sin ver a nadie. O sea, que él vio, ellos no vieron lo que él vio, porque a él le fueron abiertos los ojos espirituales para que viera lo que él estaba haciendo. Tenía que ver, porque este hombre va respirando odio, con permiso, papeles legales. Pues tiene que ver algo que lo estremezca, que le haga soltar el papel legal que llevaba. Dice, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía. El día que yo fui a la iglesia, que hicieron el llamado, yo miraba a la gente, pero yo no veía lo que iba a pasar. Me pasó lo mismo. Por eso tuve el atrevimiento de compararme. Y no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. A mí me acompañaron al frente allí el día que acepté al Señor. Lo mismo, me llevaron. Ah, pues está bien. Ok, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Esto es un tipo de un ayuno, porque él sabía de ayuno, él sabía por su religión, pero lo hacían con otra intención, era para llamar la atención, para que los vieran, el más que ayunaba. Oh, porque estaban tratando de complacer la religión. Aquí él está ahí tranquilo, porque yo creo, esta es mi opinión, no tiene que ser la verdad ni tienes que creerlo. Yo creo que en esos 3 días que ese hombre miraba y no veía el mundo físico, Jesús mismo le estaba enseñando el evangelio. Y a él le fue explicado el evangelio para que él lo compartiera aún con los discípulos. Ahora ya él sabía, por eso fue que le dijo, te van a decir lo que tienes que hacer. Pues le están diciendo lo que tiene que hacer. Ir a compartir la palabra, no la religión. Y esos 3 días, yo creo que eso fue lo que pasó. Aprendiendo ahí, cuando salió, el hombre lo que hacía era predicar a Cristo por ahí para abajo. Ok, ¿dónde me quedé? Ajá. 3 días sin ver y no comió y no bebió. Ok, ahí mismo. Vamos a ver ahora el versículo 10. Dice, había entonces, escucha esto, medio jocoso, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, lo llamó, Ananías. Lo mismo que le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ya con había un poquito más de confianza. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor, o sea, estoy disponible, estoy dispuesto. ¿Qué tú quieres que haga? Ok. El Señor le dijo, mira esto, las instrucciones. Levántate. ¿Qué le dijo a Pablo? Levántate, porque vas a escuchar, se te va a decir lo que vas a hacer. Okay. Levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, no a otro llamado Ananías, una misión específica, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Sí, yo voy ahora mismo, dijo Ananías. No, embuste, mira lo que dijo. Entonces Ananías respondió, mira la respuesta a la instrucción. Señor, mira, tipo, hey, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, espérate, este hombre le ha hecho daño a los otros tocayos, a los otros discípulos, los que son como yo. Él se está defendiendo. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, tiene un affidavit que lo autoriza a seguirnos. Ok, dice, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor, esa fue la excusa de él, y el Señor le dijo, ve. Ya le dio la instrucción, escucha, ahora le dijo, ¿qué? Ve. Pues va a seguir las instrucciones, pues es un mandato directo. Ve, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando la palabra aquí dice padecer, no es que está diciendo que tú vas a tener necesidades. Aquí se está refiriendo, este padecer es que muchas veces, porque yo sé que nos ha pasado, tenemos que dejar de hacer cosas que a nosotros nos gustan. No son malas, pero a Dios en ese momento no le agrada porque está cogiendo del tiempo de Él. ¿Ok? Pues entonces tiene que padecer, dejar de hacer cosas que a Él le gustan para hacer lo que dijo el jefe, porque ya le dio las instrucciones. Y Él le preguntó, ¿qué quieres que haga? Tiene que hacer esto, pues tiene que seguir las instrucciones. Por eso Él le dijo, mira, hay cosas que tú no vas a querer hacer, pero vas a estar ahí para regar. Ok. Fue entonces Ananías, fue obediente, pasó por alto los cantazos que le podían dar. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Oye, le estaba hablando de un bandido, un asesino, un tipo que tenía unas órdenes feas. ¿Cómo le dijo ahora? Bueno, dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Yo he ido a unos sitios a ministrar que lo primero que te digo es Dios te bendiga, para que el puño sea más suave. Sí, porque uno va a sitios a veces que no es fácil. Dios te bendiga, varón, qué bueno. Bien alegre. No, va a hablarle de religión, de eso tan canso ellos. Ok. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, no le dijo el que tú estabas persiguiendo, el que te enseñó, el que te iluminó, el que te dio una instrucción, que te dijo lo que tienes que hacer, que se te apareció el camino por donde venías, me ha enviado para que él sepa que este fue el que vio en visión, que el otro visionario le dio, porque para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque Él quiere hacer el trabajo y tiene que hacerlo. Dios le dijo, lo va a hacer, pues ahora lo va a equipar. Eso es completo ahí. Y al momento, ¿cuándo dice aquí? Al momento. No después que ayunó, no después que peleó, no porque no se dejó el bigote, que es lo que dice la religión. Ok. Se le cayeron de los ojos como escamas. Una escama es algo que te bloquea la vista. Tú no puedes ver. Tú no ves ni lo que te conviene porque está ahí. No estás viendo fuera, estás viendo dentro. Y cuando tú miras adentro, es explicación de que estás viendo lo que dice el Espíritu, porque estás siendo obediente. Estás escuchando para obedecer. A veces nosotros no hemos visto una señal así tan grande y hemos ido al hospital a ministrar aún en contra de las leyes que han puesto, pero hemos ido y el Señor nos abrió la puerta. Ok. Cayeron de los ojos, recibió al instante la vista y levantándose fue ¿qué? Bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Por qué se quedó algunos días? Para ver cómo era la dinámica que ellos tenían, porque ellos estaban llevando la palabra. Y él sabe lo que tiene que hablar, pero ¿cómo lo hago? A mí me pasó, llegué a la iglesia con la Biblia que llevaba de brazo. Pues eso fue lo que vi, fue lo que aprendí, hasta que me explicaron. Pero mira el 21, enseguida, no esperó. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Porque recibió una convicción. Antes de Cristo, en la vida de Pablo, los perseguía. Después de Cristo, ahora lo predicaba. Chistrí, antes de conocer a Cristo, tenía una forma de pensar distinta. Después que vino a Cristo, que me explicaron, me enseñaron y he seguido aprendiendo, pues ahora entiendo un montón de cosas. ¿Y sabe qué? Puedo compartirlo, lo mismo que hizo Pablo. Puedo compartirlo al igual que ustedes, no hay excusa. Mira, a mí me han dicho de todo, te soy honesto, y no que quiero ser el más mártir. Muchas veces yo he ido a sitios a ministrar la palabra y yo nunca lo he compartido aquí, no lo digo. ¿Por qué? Porque yo sé que el pastor confía en lo que he enseñado. Y él sabe que yo estudio, que soy jocoso, eso es aparte. Pero voy a los sitios a ministrar la palabra. He visto personas sanadas, personas salvas por el poder de Dios. He podido ministrar a personas que han recibido herida de bala y le ha dado oportunidad de aceptar al Señor y luego han partido. He visto personas sanadas de unas cosas tremendas. No es porque yo soy especial, yo sigo las instrucciones. Mire, tuve una discusión con una persona que estuvo un tiempo viniendo aquí. Porque mira lo que me vino a cuestionar.
Ahí dice que ponga la mano, pero ¿cómo lo voy a poner? Ven acá, explícame, porque no te entiendo. Él no dice si es así, si es así, si es de recholá y si es... Oye, dice que ponga la mano, pues él estaba cuestionando en qué forma era que había que poner esa mano. Chico, pon la mano. Imagínate que te diga, pondrás el pie sobre el enfermo. No, dice, pon la mano. Se ponen a cuestionar. ¿Y sabe qué? En estos momentos, él no se está congregando en ningún lado. Puedo decir sin faltarle el respeto, está apartado porque no quiere saber de la palabra. Porque todo es un revolú. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y cómo es? Y chicos, hazlo y ya está. Las veces que lo hemos hecho, los que están aquí, que yo sé que lo han hecho, ha funcionado, pues no cuestiones. Ok, yo creo que ya con eso. Una más. Hechos 18. Esa es la última. Viste, aprendí como mi pastor, esa es la última. Ay, Dios mío. Hechos 16. Ok, aquí está. Ok, 18. 9 al 11. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, de todos los pueblos, de todas las religiones, de todas las creencias, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, cuando él se ocupó de llevar la palabra a todas las personas, aún los que no creían como él, que él estaba en desacuerdo, dice, y hacía Dios, no Pablo, Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. No era porque ese paño tenía la presencia de Pablo, era porque se había orado por ese paño en el nombre de Jesús y cuando lo hacían con fe salían. Una evidencia de que Dios estaba respaldando a Pablo. Eso lo hemos visto pasar aquí, lo hemos visto pasar. Así que por lo tanto yo me tomé el atrevimiento de hacer una comparación del Pablo de antes y el Pablo después, el chistrí de antes y el chistrí de aquí. Ok, yo sé que hay muchas cosas que yo todavía tengo que mejorar, yo lo sé, no hay problema, estoy poniendo de mi parte, a veces se me hace difícil, pero no podemos argumentar con los resultados, no porque yo soy bueno, es porque yo comparto la palabra, la estudio, yo he compartido con Aimeo, veo la enseñanza. Y entonces estoy muy contento porque veo que los hermanos aquí están aprovechando la palabra y uno aprende un montón. Y muchas veces le doy para atrás las enseñanzas tanto de Miriam, de Analdo, Martanén, de Olga, de todos los que ministran aquí, del mismo Max. Oye, si usted cree que se la sabe toda, no vas a aprender porque eres un neófito. Y sabe que Dios no te puede usar aunque Él quiera. Así que hasta aquí mi parte de la enseñanza. Yo espero, ¿verdad?, haber compartido con ustedes bastante bien la palabra, ¿verdad? Haciendo la comparación para que lo pongamos en práctica. Para adelante como el elefante, pero sin trompa, tú sabes. Mire, le voy a decir algo que quizás suene un poco raro. La Biblia dice que no le des lugar al diablo porque él la va a aprovechar. Yo estoy en el igual, si me da lugar yo lo aprovecho. Si la persona me da la oportunidad de ministrar la palabra, aunque haya un desacuerdo en cuanto a enseñanza, yo voy a hablar lo que dice la palabra. Así que Dios me los bendiga mucho. Gracias por escuchar y gracias al pastor que me dio la oportunidad. Así que Dios me los siga bendiciendo y nos vemos. Lo que se prendió hay que apagarlo, ¿verdad?